Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Wow Spoken Spanish. Soy Bella y hoy vamos a hablar de algo muy útil para cuando viajamos. ¿Están listos para aprender? Buenas tardes, amigos. Soy Manuel. Hoy tengo una historia muy interesante para ustedes. La semana pasada estuve de viaje y tuve una experiencia increíble reservando un hotel. ¡Qué emocionante, Manuel! Cuéntanos, ¿qué pasó? Seguro que nuestros oyentes van a aprender mucho con tu experiencia. Bueno, todo comenzó cuando decidí hacer un viaje sorpresa a la playa. No tenía reserva de hotel, así que llamé a varios lugares. La primera llamada fue un desastre total. ¿Un desastre? No me digas. ¿Qué sucedió exactamente? Llamé al primer hotel y dije, «Hola, necesito una habitación». Y la recepcionista me preguntó, ¿para cuántas personas? Y yo, nervioso, respondí, para una persona. Pero olvidé decir cuántas noches. Ay, Manuel, eso nos pasa a todos cuando estamos nerviosos. ¿Y qué te dijo la recepcionista? Ella fue muy amable. Me preguntó, ¿para cuántas noches desea la habitación? Y yo respondí, para 3 noches, del viernes al domingo. ¿Tienen disponibilidad? Perfecto. Esa es una pregunta muy importante. Oyentes, cuando llamen a un hotel, siempre digan las fechas exactas. ¿Ustedes han reservado algún hotel en español? Déjenos un comentario. Exacto, Bella. Entonces, la recepcionista me dijo, sí, tenemos disponibilidad. ¿Qué tipo de habitación prefiere? Tenemos habitación simple, doble o suite. Qué bueno que tenían opciones. ¿Y tú qué elegiste, Manuel? Le dije, quiero una habitación simple con vista al mar, por favor. ¿Cuál es el precio por noche? Muy bien. Siempre es importante preguntar el precio antes de confirmar la reserva. ¿Les parece, amigos? Esto es muy útil cuando viajan. Sí, totalmente. La recepcionista me respondió, la habitación simple con vista al mar cuesta $80 por noche. Incluye desayuno y wifi gratis. $80 con desayuno incluido. Eso suena como una buena oferta. ¿Y aceptaste esa habitación? Bueno, aquí viene la parte interesante. Le pregunté, ¿la habitación tiene aire acondicionado? Porque iba a la playa en verano y necesitaba aire acondicionado. Excelente pregunta. El aire acondicionado es muy importante en lugares calurosos. Oyentes, ¿qué otras cosas preguntan ustedes cuando reservan un hotel? Queremos saber. La recepcionista me dijo, sí, todas nuestras habitaciones tienen aire acondicionado. También tenemos piscina, restaurante y estacionamiento gratuito. ¡Qué maravilla! Ese hotel tenía muchos servicios. ¿Y entonces confirmaste la reserva? Casi bella. Pero primero pregunté, ¿aceptan mascotas? Porque quería llevar a mi perro conmigo. Oh, tienes un perro. Esa es una pregunta muy importante para muchas personas. ¿Qué te respondieron? Me dijeron, lo siento, no aceptamos mascotas en el hotel, pero puedo recomendarle otro hotel cercano que sí acepta animales. Qué pena que no aceptaban mascotas. Pero qué amable la recepcionista por recomendar otro lugar. ¿Y fuiste a ese otro hotel? Sí, llamé inmediatamente al segundo hotel. Dije, buenos días, llamo porque busco un hotel que acepte mascotas. ¿Ustedes permiten perros? Muy directo, Manuel. Es bueno ir al punto principal desde el inicio. ¿Y qué te dijeron? La recepcionista del segundo hotel me dijo, sí, aceptamos mascotas pequeñas y medianas. Hay un cargo adicional de $15 por noche. $15 extra no está mal. Al menos podías viajar con tu perro. Oyentes, ¿ustedes viajan con sus mascotas? Cuéntenos en los comentarios. Exacto. Entonces le pregunté, ¿tienen habitaciones disponibles del viernes al domingo? Y ella revisó en la computadora. ¿Y tenían disponibilidad? Sí, tenían. Me dijo, sí, tenemos una habitación doble disponible esos días. La habitación cuesta $95 por noche, más los $15 por la mascota. Entonces serían $110 por noche en total. Un poco más caro, pero valía la pena para llevar a tu perro, ¿verdad? Completamente. Le pregunté, ¿la habitación tiene vista al mar también? Y ella me dijo, no, las habitaciones con mascotas están en el segundo piso con vista al jardín.
Bueno, vista al jardín también está bien. Al menos tu perro podría disfrutar del espacio verde. ¿Qué más preguntaste? Le dije, ¿el desayuno está incluido en el precio? Porque en el otro hotel sí estaba incluido. Buena pregunta. Siempre hay que comparar qué servicios están incluidos en el precio. Es parte de hacer una buena reserva. Ella me respondió, el desayuno tiene un costo adicional de $12 por persona, pero el Wi-Fi y el estacionamiento son gratuitos. Ya veo. Entonces había que sumar el desayuno al precio total. ¿Y decidiste quedarte en ese hotel? Todavía estaba pensando. Le pregunté, ¿a qué hora es el check-in y el check-out? Necesito saber los horarios. Muy importante conocer los horarios. A veces llegamos muy temprano o salimos muy tarde. ¿Qué te dijeron? Me dijo, el check-in es a las 3 de la tarde y el check-out es a las 11 de la mañana. Si necesita check-in temprano, hay un cargo adicional. Oyentes, ¿ven cómo Manuel hace todas las preguntas importantes? Esto es exactamente lo que deben hacer cuando reservan un hotel. ¿Qué otras preguntas harían ustedes? Entonces le pregunté, ¿puedo pagar con tarjeta de crédito? Y ella me dijo, sí, aceptamos todas las tarjetas de crédito y también efectivo. Perfecto. Siempre es bueno confirmar las formas de pago y finalmente hiciste la reserva en ese hotel. Sí, pero antes pregunté una cosa más. Dije, ¿necesito pagar algo ahora o pago cuando llegue al hotel? Excelente pregunta. Algunos hoteles piden un depósito y otros no. ¿Qué te respondieron? Me dijeron, necesitamos el número de su tarjeta de crédito para garantizar la reserva, pero el pago completo lo hace cuando llegue al hotel. Entiendo. Eso es normal en muchos hoteles. ¿Y te sentiste cómodo dando esa información? Sí, porque el hotel tenía buenas reseñas en Internet. Entonces, di mi información y confirmé la reserva. Qué bien. Entonces ya tenías todo listo para tu viaje. ¿Pero dijiste que pasó algo interesante? Todavía no nos has contado esa parte. Ah, sí. Lo interesante vino después. Cuando llegué al hotel el viernes, había un pequeño problema con mi reserva. ¿Un problema? No. ¿Qué sucedió, Manuel? Cuando llegué a la recepción, dije, buenos días, tengo una reserva a nombre de Manuel Rodríguez. Y el recepcionista buscó en la computadora. ¿Y no encontró tu reserva? Eso debe haber sido muy estresante. Encontró la reserva, pero había un error. Me dijo, señor Rodríguez, veo su reserva, pero está para el próximo fin de semana, no para este. Oh, no, ¿cómo pasó eso? ¿Te equivocaste con las fechas? Al principio pensé que yo había cometido el error, pero luego revisé el correo de confirmación en mi teléfono. Las fechas estaban correctas. Entonces el error fue del hotel. ¿Y qué hiciste? ¿Te pusiste nervioso? Estaba un poco preocupado, pero mantuve la calma. Le dije al recepcionista, disculpe, pero aquí en mi correo dice este fin de semana. ¿Puede revisar de nuevo? Muy bien hecho, Manuel. Siempre es importante mantener la calma y ser educado, incluso cuando hay problemas. Oyentes, ¿ustedes qué harían en esta situación? El recepcionista revisó otra vez y se disculpó. Me dijo, tiene razón, señor Rodríguez. El error fue nuestro. Lo siento mucho. Qué bueno que reconocieron el error. ¿Y pudieron solucionar el problema? Sí, me dijo. Déjeme ver qué puedo hacer. Afortunadamente, tenemos una habitación disponible. Voy a darle una habitación mejor sin costo adicional. Excelente. Cuando los hoteles cometen errores, muchas veces ofrecen algo mejor para compensar. ¿Qué tipo de habitación te dieron? Me dieron una suite en el tercer piso con vista al mar. Era mucho mejor que la habitación que había reservado originalmente. ¡Qué suerte, Manuel! A veces los errores terminan siendo algo positivo. ¿Y tu perro pudo quedarse en esa habitación también? Sí, no hubo ningún problema con mi perro. De hecho, la suite era tan grande que mi perro estaba muy feliz corriendo por todos lados. Me encanta. Oyentes, esta historia nos enseña algo importante. Siempre guarden sus correos de confirmación cuando hagan una reserva. Pueden necesitarlos. Exactamente, Bella. Después de resolver ese problema, el recepcionista me explicó otras cosas del hotel. Me dijo,
El desayuno se sirve de 7 a 10 de la mañana en el restaurante del primer piso. Eso es útil. ¿Qué más te explicó sobre el hotel? Me dijo, la piscina está abierta hasta las 8 de la noche. También tenemos servicio de toallas en la piscina. Y el gimnasio está disponible las 24 horas. Un gimnasio abierto todo el día. Eso está muy bien. ¿Usaste el gimnasio durante tu estadía? Sí, fui una mañana temprano. Era pequeño pero tenía todo lo necesario. Pero lo mejor fue la piscina. Mi perro y yo pasamos mucho tiempo allí. ¿Tu perro podía entrar a la piscina? Eso es poco común en los hoteles. No, no podía entrar a la piscina principal, pero el hotel tenía un área especial para mascotas con una piscina pequeña. Fue una sorpresa muy agradable. ¿Qué hotel tan considerado? Eso es perfecto para las personas que viajan con sus mascotas. Oyentes, si conocen hoteles así, compártanlos en los comentarios. Durante mi estadía, necesité algunas cosas. Un día llamé a la recepción y dije, disculpe, ¿podrían traer más toallas a mi habitación? ¿Y te las trajeron rápido? Sí, en menos de 10 minutos. El servicio fue excelente. También un día pedí, ¿pueden darme información sobre restaurantes cercanos? Qué bueno que preguntaste eso. A veces los recepcionistas conocen los mejores lugares locales. ¿Te dieron buenas recomendaciones? Sí, me recomendaron 3 restaurantes deliciosos. Uno era de comida mexicana, otro de mariscos y otro de comida internacional. ¿Y fuiste a alguno de esos restaurantes? Fui a los 3. Cada noche cené en un lugar diferente. El de mariscos fue mi favorito. Los camarones estaban increíbles. Suena delicioso. Me estás dando hambre, Manuel. ¿Y cómo fue tu experiencia general en el hotel? Fue maravillosa. Aunque hubo ese pequeño error al principio, todo lo demás fue perfecto. El personal era muy amable y servicial. Eso es lo más importante en un hotel, el servicio al cliente. Un buen personal hace toda la diferencia, ¿verdad, oyentes? Totalmente de acuerdo. El último día, cuando hice el check-out, el recepcionista me preguntó, ¿cómo estuvo su estadía, señor Rodríguez? ¿Y qué le respondiste? Le dije, fue excelente. Muchas gracias por la hospitalidad. Definitivamente voy a regresar. Y era verdad. Tengo planes de volver el próximo mes. Qué bonito, Manuel. Cuando encontramos un buen hotel, siempre queremos volver. ¿Ya hiciste tu nueva reserva? Todavía no, pero voy a llamar esta semana. Esta vez, voy a asegurarme de verificar todas las fechas 2 veces. Buena idea. Siempre es mejor verificar todo 2 veces. Oyentes, ¿ustedes revisan sus reservas varias veces? Es un buen hábito. Antes de terminar, quiero compartir algo más. En el hotel conocí a otros huéspedes muy interesantes de diferentes países. ¡Qué emocionante! Los hoteles son lugares perfectos para conocer gente nueva. ¿Hablaste con ellos en español? Sí, una pareja era de Argentina y otra familia era de España. Practicamos diferentes acentos del español. Fue muy divertido. Eso suena maravilloso. El español tiene tantas variaciones hermosas. Cada país tiene su propio estilo. ¿Aprendiste palabras nuevas? Sí, los argentinos dicen che todo el tiempo. Y los españoles usan vale para decir ok. Fue como una clase de español informal. Me encanta. Viajar es una de las mejores formas de aprender un idioma. Oyentes, ¿han viajado a países de habla hispana? Cuéntenos sobre sus experiencias. También hice amistad con el personal del hotel. Una camarera me enseñó algunas frases locales que no conocía. Qué bonito. El personal de los hoteles puede ser muy amable. ¿Recuerdas alguna de esas frases? Sí, me enseñó a decir que tuanis para expresar que algo está muy bien. Es una expresión que usan en algunos países de Centroamérica. Que tuanis, voy a empezar a usar esa expresión. Es importante aprender estas palabras locales cuando viajamos. Exacto. Ahora, cuando vuelva al hotel, voy a sorprender al personal usando sus expresiones. Seguro se van a reír. Definitivamente. Bueno, Manuel, tu historia fue muy completa. Aprendimos mucho sobre cómo reservar un hotel en español. Espero que nuestros oyentes puedan usar todo esto cuando viajen. Reservar un hotel no tiene que ser complicado. Así es. Solo necesitan saber las frases correctas y hacer las preguntas importantes. Oyentes, practiquen estas frases en casa.
Repítanlas en voz alta. Una cosa más. Siempre sean amables con el personal del hotel. Ellos trabajan muy duro y una sonrisa hace una gran diferencia. Muy buen consejo, Manuel. La amabilidad es universal. Funciona en todos los idiomas y en todos los países. Antes de despedirnos, quiero preguntarles a nuestros oyentes, ¿cuál es su hotel favorito? ¿Tienen alguna historia interesante de un hotel? Sí, queremos escuchar sus historias. Déjenos un comentario aquí en YouTube. Leemos todos los comentarios y nos encanta interactuar con ustedes. Y si tienen preguntas sobre vocabulario de hoteles o viajes, también pueden preguntarnos. Estamos aquí para ayudarles con su español. Recuerden, amigos, la mejor forma de aprender español es practicando. No tengan miedo de cometer errores. Los errores son parte del aprendizaje. Exactamente. Yo cometí muchos errores cuando empecé a llamar a hoteles en español, pero con la práctica, cada vez fue más fácil. Y ahora miren, Manuel cuenta historias completas en español sin ningún problema. Ustedes también pueden hacerlo con dedicación y práctica constante. Gracias, Bella. Ha sido un placer compartir mi experiencia con todos ustedes. Espero que esta conversación les haya sido útil. A nosotros también nos encantó. Oyentes, si disfrutaron este episodio, no olviden darle like y suscribirse a Wow Spoken Spanish. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún episodio nuevo. Publicamos contenido nuevo cada semana. Así es, cada episodio es una nueva aventura y una nueva oportunidad para mejorar su español. Los esperamos en el próximo episodio. Mientras tanto, practiquen las frases que aprendieron hoy. Imaginen que están llamando a un hotel y practiquen en voz alta. Esa es una excelente técnica de estudio. También pueden practicar con un amigo. Uno hace de recepcionista y otro de cliente. Y si viajan pronto, intenten hacer su reserva en español. Será un gran desafío, pero también una experiencia muy satisfactoria. Totalmente. No hay mejor sensación que usar un nuevo idioma en la vida real. Se van a sentir muy orgullosos de ustedes mismos. Bueno, amigos, creo que es hora de despedirnos. Fue un episodio muy largo y lleno de información. Sí, compartimos muchos consejos útiles hoy. Espero que tomen notas y las usen cuando necesiten reservar un hotel. Recuerden, siempre pregunten sobre el precio, los servicios incluidos, las políticas de mascotas si viajan con animales y los horarios de check-in y check-out. Y no olviden guardar su correo de confirmación. Como vimos en la historia de Manuel, puede ser muy importante si hay algún problema. Exacto. Un pequeño detalle como ese puede ahorrarte muchos dolores de cabeza. Sean organizados con sus documentos de viaje. Muy bien dicho. Bueno, queridos oyentes, ha sido un placer estar con ustedes hoy. Esperamos sus comentarios y sus historias. Sí, queremos conocer sus experiencias. Cada uno de ustedes tiene historias únicas para compartir. No sean tímidos. Y recuerden que están aprendiendo un idioma hermoso. El español abre puertas a tantas culturas y países maravillosos. Es verdad. Con el español pueden viajar por España, México, toda América Latina y muchos otros lugares. Las posibilidades son infinitas. Exactamente, sigan practicando, sigan aprendiendo y sobre todo disfruten el proceso. Aprender debe ser divertido. Bueno, desde Wow Spoken Spanish, les enviamos un abrazo grande a todos nuestros oyentes. Gracias por escucharnos. Muchas gracias por su tiempo y su dedicación. Los apreciamos mucho. Hasta la próxima semana, amigos. Adiós. ¡Adiós! Que tengan una semana maravillosa. Practiquen mucho y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!